TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y es un placer compartir el espacio con ustedes de nueva cuenta. Las primeras misiones de observación electoral se remontan a la Primera Guerra Mundial y la participación de Naciones Unidas en esta tarea a 1948 en las elecciones de Corea. A partir de entonces, los observadores internacionales han jugado un papel clave en el mundo democrático. Visitantes extranjeros, esa es la figura en México. ¿Cómo han contribuido al desarrollo democrático en materia electoral en México? Es el tema de hoy. Como siempre, nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Parte de la consolidación de la democracia a nivel mundial tiene que ver sin duda con la defensa y transmisión de los mecanismos, herramientas y procedimientos electorales alrededor del mundo. La figura de los visitantes extranjeros, incorporada en nuestro país desde 1994, cumple con este objetivo de intercambio, observación y compromiso global. El Instituto Federal Electoral resuelve y acredita la presencia de estos visitantes y se encarga además de brindar las mayores facilidades para el desempeño de sus actividades. En total, 695 observadores de 65 países estuvieron en México para constatar el desarrollo del proceso electoral. La delegación más grande provino de Estados Unidos con 153 personas, mientras que 19 países solo acreditaron a un asistente. Estos casi 700 invitados internacionales al proceso electoral del pasado 1 de julio observaron y se informaron sobre el desarrollo de la elección federal a lo largo y ancho del territorio nacional. Este grupo heterogéneo, multinacional y multidisciplinario incluía a autoridades electorales, organizaciones especializadas en democracia y organizaciones no gubernamentales. También partidos políticos, parlamentarios, cuerpo diplomático, así como estudiantes, académicos e investigadores, entre otras agrupaciones. Estuvieron en nuestro país, no de manera permanente, entre el 30 de mayo y el 26 de julio de 2012, lo que les permitió presenciar el proceso en todas sus etapas. Atendiendo al mandato constitucional, estos invitados tenían prohibido intervenir con la labor o el trabajo de autoridades electorales, partidos políticos, ni inmiscuirse en los asuntos de la política nacional. Con base en esa observación, se entregó el pasado 2 de agosto al Consejo General del IFE el informe que rinde la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto sobre visitantes extranjeros en el proceso electoral federal 2011-2012. Los observadores electorales extranjeros enriquecieron el proceso y contribuyeron a fortalecer la cultura democrática. A mayor observación electoral, más elementos de autocrítica para seguir perfeccionando nuestra democracia. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Muy bien, pues para charlar sobre este tema le doy la bienvenida a Dong Guyen Hu, experto internacional en materia electoral. Dong ha sido la memoria viviente de la figura del visitante extranjero en México y también con una importantísima experiencia desde el PNUD para apoyar la observación local. Dong, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Las historias internacionales que tiene Dong hay que escucharlas.
altamente recomendables. Rafael Riva Palacio, director de Enlace y Política Internacional del Instituto Federal Electoral. Rafael, gracias. Gracias, buenos días. Vamos a platicar sobre la contribución de los visitantes extranjeros en México a partir de 1994. Efectivamente, es a partir de aquellas elecciones presidenciales, Rafael, que inician las tareas de los visitantes extranjeros. Platícanos antes que nada por qué en la norma se hace una diferencia entre visitante extranjero y no se le llama observador internacional, y cuáles son sus diferencias entre los internacionales y la observación local. Bueno, básicamente porque el COFIPE, cuando fue aprobado por el legislativo, estableció que la observación electoral era exclusiva de los mexicanos. Entonces se buscó una figura mediante la cual los extranjeros pudieran venir también a presenciar y acompañar las elecciones en México. De ahí es que se crea la figura de visitante extranjero. Por cierto, es extraño en otros países hablar de visitante extranjero. El término usual es observador internacional. Y bueno, lo que ellos pueden hacer en relación a los nacionales es lo mismo. Es decir, pueden presenciar todas y cada una de las fases y etapas del proceso electoral en todo el país. Tienen libertad de tránsito y movimiento, pueden tener entrevistas con los partidos políticos, entrevistas con medios de comunicación, incluso con funcionarios del IFE, hacerse de información y pueden hacer informes, si quieren, sobre lo que ellos presenciaron. Lo que no pueden hacer es interferir con el proceso electoral, léase en las actividades del IFE, de los funcionarios de casilla, de los partidos políticos, o incluso al momento de que la gente, el ciudadano común, se inmiscuye en el proceso electoral. Tampoco pueden hablar de que tal candidato ganó, tal candidato perdió, o este lo hace bien o este lo hace mal. Básicamente eso es lo que ellos pueden hacer. Don, ¿estas restricciones que impone la norma mexicana se parecen, son coincidentes con algunas otras normas internacionales, o en otros países el observador internacional tiene, digamos, un abanico más amplio de intervención? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que Rafael ya lo planteó de manera muy clara, ¿no? La diferencia legal. Yo lo veo más en términos más bien político, la diferencia. Políticamente, yo diría, hay dos diferencias enormes. Es que los visitantes extranjeros nunca va a tener la cantidad numerosa de los observadores nacionales. Si tomamos la última elección, yo diría, hay como al menos 20,000 observadores locales, nacionales, cuando usted tiene menos de 700 visitantes extranjeros. Este es una... Para empezar. De que los visitantes extranjeros nunca va a tener la presencia masiva de los nacionales. Y esto ocurre en todo el mundo. En todos los países, porque es caro, porque es complicado. Enviar una misión de 50 personas en un país como México cuesta un montón de dinero y no tiene este seguimiento fino de las cosas nacionales. Entonces, la ventaja de los nacionales es que conoce la cultura, conoce la práctica, conoce la historia y conoce el proceso electoral desde, en principio, no es a partir de la campaña electoral, porque son ciudadanas que conocen la vida política nacional. Y este es un peso enorme en su pronunciamiento sobre yo diría, la justicia, por ejemplo, la transparencia de las elecciones. ¿Te recuerdas? Sí. ¿Te recuerdas el director general del IFE, antes de que sea un organismo completamente autónomo? Ajá. Me recuerdo una entrevista que tenía con un obispo, no sé qué estado. El obispo dice, pero señor director general, ¿qué hace el IFE entre las dos elecciones? ¿No? ¿Rafael se recuerda? Sí. Y él dijo, monseñor, lo que usted hace durante 2 Semanas Santas, ¿no? Exactamente lo mismo, pero no es igual. Me parece exactamente
la observación electoral también. Durante dos periodos, los ciudadanos siguen cumpliendo con su trabajo de observación de la vida que se culmina con las elecciones. Esta es la primera diferencia. La segunda diferencia, que es la ventaja de los visitantes, es que por la primera vez desde 94, yo fui visitante extranjero en 2012, gracias al IFE, no votamos, no tenemos ningún derecho político aquí. Para hacerlo. Para hacerlo. Entonces, no podemos acusarnos de tener sensibilidad o, yo diría, cercanía con ningún candidato o partido político. Cuando los ciudadanos mexicanos y mexicanas tienen la posibilidad de votar. Y es una diferencia, lo que yo llamo política sustancial. Es que nosotros tenemos un deber de, yo diría, de no-intervención. En el acto, lo más importante de este día es el acto de votar, ¿no? Y es la fiesta mexicana. Ahora, 1994 fue un año muy importante, la irrupción zapatista, el asesinato de Colosio, elecciones muy importantes, y precisamente por primera vez empiezan las tareas de observación internacional. ¿Cómo recuerdan? Tú estuviste presente, Don, por supuesto. Rafael, tú tienes muchos años en el Instituto Federal Electoral. ¿Cómo podrían calificar aquel primer ejercicio a 18 años de distancia para México, aquella relevancia en esa elección de 1994? Rafael. Yo lo conocí desde 94, entonces adelante, Rafael. Bueno, tal vez desde un punto de vista un poco más técnico, no tan político, pudiéramos decir que al ser la primera oportunidad que hubieron visitantes extranjeros, tuvimos un reto muy, muy grande a nivel logístico. Primero, no sabíamos a quién acercarnos para decirle, oiga, por favor, necesitamos hacer esto, y no lo sabemos hacer, porque estábamos recién empezando. De hecho, la reforma se da en mayo y la elección fue en agosto. Es decir, tuvimos ese lapso de 4 meses o menos, 3 meses, para preparar y desarrollar todo el esquema de atención. Fue un reto importante, pero contamos afortunadamente con un socio con mucha experiencia, con las Naciones Unidas, el señor Dong, que creo que únicamente venía por unos meses y lleva algunos más. Y esa fue la parte más difícil, creo yo, de la instrumentación. Veníamos, como bien dices, de este problema del asesinato del candidato Colosio, del asunto del zapatismo, también algunos asuntos de política exterior importantes. Estaba recién firmado el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Estábamos también firmando el acuerdo no un acuerdo, pero sí un documento importante con la Unión Europea, que también requería ciertos aspectos a cuidar. Y bueno, fue un reto titánico, fue un reto interesante, pero también nos dejó muchas enseñanzas. Y bueno, creo que el señor Dong tiene más que platicarnos al respecto, porque pues uno encerrado a veces no tiene esa sensibilidad. 1994, Dong, para luego hablar sobre la contribución del visitante extranjero en estos casi 20 años. En 94 yo efectivamente trabajé con las Naciones Unidas, con la Secretaría de Nueva York. No viví en Nueva York. Y yo diría, hay 2 puntos que quiero subrayar, ¿no? Uno es la visión de las autoridades federales y las autoridades electorales en México de llamar a las Naciones Unidas, a la Secretaría de la ONU a Nueva York, para apoyar yo diría, el desempeño, el profesionalismo y el financiamiento de los observadores domésticos. En este tiempo, los locales. los nacionales representaban como más de 80,000 observadores financiados por las autoridades federales a través de la ONU.
Este fue yo diría, una decisión importante en este sentido, que los observadores nacionales son una parte importante para consolidar la credibilidad del proceso electoral. A través del fondo de apoyo. A través del fondo, a través del profesionalismo de las Naciones Unidas, porque nuestro papel era de apoyar a los que lo piden, ¿no?, su metodología de observación. Por la razón política que yo evoqué, es que finalmente los observadores son ciudadanos que pueden votar, entonces la única manera de asegurarse que sea completamente creíble e imparcial es a través de la metodología, y la metodología que ofrece Nueva York a través de su red. Segundo punto importante es que a este momento la misión que llegó aquí ha sido nombrado directamente por el secretario general de la ONU para subrayar la importancia de la relación entre la ONU y México. En 1994. Directamente el secretario general envía la misión. Nombró el jefe de la misión y la división electoral con su primer director, que era Horacio Boneo, llegó a México no sé cuántas veces para directamente trabajar con la misión de expertos. No éramos observadores. Este es yo diría son los dos puntos importantes. Ahora, si me permites yo diría un comentario, es que la importancia de la observación y de los visitantes extranjeros depende de la situación local. Es de lo que Dieter Nuland llama siempre el contexto. El contexto de 94 es diferente del contexto de 2012. En 94 el IFE efectivamente está en mutación. Todavía sigue controversia en 94 sobre la credencial del elector, sobre las urnas embarazadas, etcétera, etcétera. Por eso que el trabajo de la observación era más focalizado sobre el tema de la votación, aunque se observa antes, pero el tema de la justicia electoral todavía no era una prioridad. Un tema de los medios de comunicación, de financiamiento, todavía no eran prioridad. La prioridad era asegurarse que la administración electoral refleja la voluntad democrática del país, ¿no? Por eso que la concentración era sobre la administración electoral. No se puede, yo diría, hablar de democracia si el día de las elecciones no se instala las casillas, no llegan el material electoral, etcétera, etcétera. Esa era la función del 94. Por eso que la observación estaba muy importante para testimoniar del rigor, del profesionalismo del IFE. En 2012, este profesionalismo del IFE, y yo lo hablo como visitante extranjero porque yo hablé también con los visitantes que estaban aquí, que me hablan a mí como colega más que como anfitrión, ¿no? Sí, claro. Y todos me dicen, todos, es decir, los americanos, los franceses, las autoridades electorales de la región, en América Latina, como en Asia, como en África, todos me dicen, no hay como el IFE, no hay dos en el mundo. Este es lo que ellos me dicen, yo lo repito aquí para decir, me repiten, ya la administración está top, es que en primer lugar de la organización, de la administración electoral, y que nadie se equivoca. La administración no es yo diría, una cosa menor. Sin una buena administración, cualquier voluntad democrática que tú tienes, si tú dejas a los electores sin material electoral, olvídalo, van a criticar el desempeño de las elecciones, ¿no? Por esto,
Ahora, en 2012, ya no hay discusión sobre la credencial de electores, por ejemplo. No hay discusión sobre la lista nominal de electores. No hay discusión sobre el padrón. No hay. Hay discusiones, efectivamente, sobre el carácter equitable. ¿Equidad? Equidad, a financiamiento, sí. Medios de comunicación, esos son los temas. Y justicia electoral, ¿no? Por eso que el trabajo de la observación también ha cambiado. Así es. Más observación, más trabajo en los campos marginalizados, más trabajo especializado sobre la justicia, las sentencias del tribunal, más trabajo sobre, yo diría, financiamiento, por ejemplo, de los partidos Esos son los temas del 2012, que no fueron los mismos temas en la observación de 1994. 2012 y el papel de los visitantes extranjeros. Vamos a hablar de ese tema y antes vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos ciudadanos frente a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel, precisamente, los de los visitantes extranjeros en la pasada jornada electoral del mes de julio? Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Era importante que las demás personas de todo el mundo se diera cuenta, ¿no?, de qué cosas se estaban haciendo en este proceso electoral, aunque pues creo que faltó un poco más de interés, aunque pues se demostró muy poco el interés por parte de medios de comunicación de otros países, perdón. Todo lo que tú hagas aquí sirve para la opinión que tengan las otras personas de nosotros como país, ¿no? Entonces, digo que es bueno porque nosotros podemos poner ejemplo y pues que los otros países se den cuenta de que México sí es un buen país. Para que puedan ver la situación que se está viviendo en el país y no se vayan con una idea, con la idea de lo que solo la gente les cuenta y de que a ellos les conste la situación que realmente se está viviendo. Simplemente vinieron a visitar y a validar una elección. Estar al pendiente de que no hubieran alteraciones. Como simples observadores nada más. Como su nombre lo dice, observar cuál fue el proceso democrático que se vivió aquí en México y pues tener una opinión respecto a este proceso, ¿no? Principalmente que ellos vinieron a ver si realmente hay democracia, me imagino, o si las elecciones fueron limpias, transparentes. Entonces eso, digo, para mí fue el objetivo principal. Aparte, ¿no?, de que si en dado caso de que hubiera anomalías o algo, pues ellos mismos, digo, no sé si las puedan aplicar en otros países o ven que se aplican en sus países. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Efectivamente, las elecciones del 2012 fueron las más observadas en la historia. Los visitantes extranjeros venían de más de 69 países, más de casi 70 países del mundo. Eso no se había registrado antes en la historia de México. ¿Qué particularidad, qué relevancia tiene esto, Rafael, desde el Instituto Federal Electoral? Para nosotros es muy relevante, primero por la situación de que cada vez tenemos más países que vienen a presenciar la elección. Pero no nada más eso, un poco también el perfil del visitante extranjero. Me regreso a 1994, cuando la generalidad, digamos, del visitante extranjero fue un estadounidense que trabaja o que colabora para una ONG. La mayoría de los visitantes extranjeros se encasillaban en ese, bueno, los podíamos identificar en ese grupo, estadounidense y que trabajaba para ONG. Sin embargo, el perfil ha venido modificándose. Hoy en día tenemos una pluralidad de países, 66 países, bueno, el número es interesante, pero también de ser el 78% los estadounidenses, ahora fueron el 22%. Esto te dice que no nada más son muchos países, sino también es varia gente de cada país que viene. Otro otro punto que me parece interesante es el perfil. Antes la autoridad electoral representaba por ahí del 5% de los visitantes extranjeros. En el proceso que está por concluir, tuvimos representantes de 28 autoridades electorales de 25 países y más o menos hicieron el 15%
del total de los visitantes extranjeros. Autoridades electorales. Autoridades electorales, pero no nada más autoridades electorales del continente. Tuvimos autoridades electorales de Europa, de Asia y de África. Interesante el tema de África, porque nosotros con el PNU de México y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos un programa de capacitación internacional. Es un esquema de intercambio de experiencias en el cual nosotros trabajamos para preparar talleres de intercambio, perdón por la reiteración, aquí en México. Vienen los países interesados, discutimos los temas que a ellos les interesa, platican su experiencia, platicamos la nuestra, se regresan. Entonces, buscando cerrar el círculo, invitamos a estas autoridades electorales para que vieran lo que les platicamos. Es decir, nosotros les platicamos, ponemos casillas, ponemos así la urna, etcétera, pero ellos ya tuvieron la oportunidad de conocer la teoría y de venir a conocer la práctica. Creo que eso es algo de lo más relevante de los visitantes extranjeros para 2012. Rafael, ¿por qué al ciudadano mexicano ¿por qué es importante para el ciudadano mexicano la presencia de visitantes extranjeros en su proceso electoral? Por ahí escuché un par de opiniones que me parecieron muy interesantes. Primero, para venir a conocer, para que ellos vengan y realmente den testimonio de lo que está pasando. Hacia afuera se puede decir, la elección fue A, fue B o fue C. Se hizo A, se hizo B o se hizo C. Pero el hecho de que ellos vengan y de primera mano conozcan qué fue lo que realmente pasó, creo que le da un valor agregado a nuestra elección. No es lo mismo que alguien venga y te platique, ¿sabes qué? Pasó el partido de ayer, quedó 3-2. Ah, pues quedó 3-2. Pero si tuviste el partido, sabes que quedó 3-1. Sí. Pero pues yo ya te dije una mentira y si no viste el partido, te llevas el 3-2. Así es, don Guyén, desde tu experiencia, 2012, ¿por qué es importante para el ciudadano mexicano y qué subrayarías tú de la particularidad del 2012? Casi 70 países representados en México, las elecciones más observadas. Pasé todos los 3 días antes y en día de las elecciones con grupos de visitantes extranjeros. Y como dice Rafael, ya no son ni turistas electorales, ni activistas sociales, ¿no? Pero son realmente autoridades de muy alto nivel. Yo estuve casi en día con un ex miembro del Consejo Constitucional de Francia, ¿no? que ya es un personaje eminente. Y fuimos a observar todo el trabajo en la casilla y luego la noche en el IFE. Su conclusión, yo lo comento así para agradecerlo también a las autoridades federales, ¿no? Electorales. Su conclusión es que en términos de administración, en términos de justicia electoral, México es mucho más adelantado que nosotros. Él está trabajando, ahora está promoviendo en Francia una forma de justicia electoral como la de México. ¿Más adelantados que la justicia francesa en materia electoral? Mucho más. ¿Por qué? Porque en Francia las elecciones legislativas lo manejo en Consejo del Estado. Las elecciones presidenciales lo manejo en Consejo Constitucional. Entonces, y yo diría, los conflictos electorales se pierden sin instancias profesionales. Aquí hay una concentración finalmente de especialidad. Y hay un cambio muy, yo diría, muy cercano entre la justicia electoral, el tribunal electoral y el Consejo Constitucional a través, por ejemplo, de la Comisión de Venecia. Este es yo diría, el lugar de intercambio a muy alto nivel de experiencia entre los países. Y México no es únicamente miembro de la Comisión de Venecia desde ya unos años, pero también es presidente de la subcomisión para América Latina de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia significa la Comisión del Parlamento Europeo para la promoción de la democracia a través de la ley.
Su sede está en Venecia, por eso que le llamamos Comisión de Venecia. Yo diría, este es la prueba de que la experiencia de México puede ser útil y importante para los países europeos, no es únicamente para otras regiones. En este sentido, yo por eso regreso en contexto. En 2012, los visitantes extranjeros efectivamente son diferentes, son más gente que viene, no es para decir México trabaja bien. Yo diría, se puede quedarse en casa, enviar un fax, ¿no? Claro. De felicitación y ya se ahorra muchísimo dinero. Pero que venga y que a partir de la discusión, a partir de la práctica mexicana, pueden llevar algo a su país. Los dominicanos lo están haciendo, en Europa, Bosnia y Herzegovina también está aplicando, en África yo diría los sudafricanos tienen una buena relación con México. Todo viene finalmente para reforzar la práctica mexicana. Y yo diría, para este punto, quisiera también decir, la democracia la construyen los mexicanos. ¿No? La presencia de los visitantes es más bien para ilustrar punto que ustedes consideran como normal, pero que no existe en otros países. Interesante subrayar esto. Rafael, ¿qué temas, qué asuntos y con qué criterios los visitantes extranjeros participaron como observadores? ¿Qué les interesó más hoy en el 2012 observar y bajo qué criterios? Bueno, dado que es amplio, son todas las fases y etapas, no podríamos decir, bueno, en general esto es lo más importante. Podría platicarte, por ejemplo, que a las autoridades electorales del continente les interesó la parte del modelo político, el modelo de comunicación política. Medios de comunicación, pero no tanto medios, sino la forma en que los partidos acceden a los medios de comunicación a través de los tiempos de Estado que administra el IFE. Tuvimos una delegación de 3 presidentes de autoridades electorales del continente que vinieron específicamente a ver el tema. Atentos a ese tema. Vinieron, platicaron con la gente del IFE, con la gente de los medios de comunicación, con la gente de la CIRT, en fin, no es nada más lo que les diga el IFE, eso es la verdad, no. Se hicieron de información de los diferentes actores que trabajan el tema, incluso también platicaron con representantes de partidos políticos y legisladores. Entonces, teniendo esas diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, pudieron llegar a una conclusión. Hoy día no tenemos todavía esa conclusión en las manos, están elaborando los informes y no va a ser hasta que termine el proceso, cuando el tribunal del fallo de la elección presidencial, que empecemos nosotros a recibir esos informes. Es decir, el Instituto Federal Electoral no ha recibido hasta el momento recomendaciones, un informe completo de los organismos internacionales o de los visitantes extranjeros en general sobre las elecciones del 2012. ¿Tiene que estar, digamos, calificada la elección o es a partir del 2006? ¿Para cuándo? Del 6 de septiembre, perdóname, para recibir los informes. Mira, hemos recibido algunos comentarios, pero no un informe formal como tal. ¿Qué dicen los comentarios, Rafael? Los comentarios van desde el hecho de que el proceso caminó muy bien, que todo estuvo muy bien, que es una forma de aprender, otros que que hubo irregularidades, en fin, al final del día todos son bienvenidos y todos serán analizados y si hay oportunidad elaboraremos algún documento que presentaremos al Consejo General. Yo espero que para una vez que acabe la elección recibamos ya los informes un poco más detallados, por ejemplo, de las autoridades electorales del continente, de la Organización de Estados Americanos, y por ahí tal vez la Unión Europea, que tuvo un par de expertos acá con nosotros, nos regale algún comentario, incluso los representantes del cuerpo diplomático también están por ahí preparando algún comentario, no sé si nos lo entreguen en físico, nos los hagan verbal, pero estamos ya en esa fase donde estamos recibiendo los comentarios. Desde la parte de los visitantes extranjeros, Don, tú estuviste cerca. ¿Qué nos puedes adelantar de las observaciones más importantes de los visitantes extranjeros
y quizás qué podemos adelantar en materia de recomendaciones, si es que se puede. Yo creo que lo más importante para mí será de ver los informes que ellos entregan a su propia autoridad, más que a IFE. ¿Por qué, don? Porque trabajé de cerca con, por ejemplo, los expertos de la Unión Europea. Efectivamente, la práctica de la Unión Europea ha cambiado entre 2006 y 2012. En 2006 enviaron un equipo de 70 personas. Yo no creo que ellos han sacado una experiencia muy positiva de esta experiencia, no sé, pero yo tengo la impresión que ellos decidieron en 2012 de cambiar de fórmula. Al vez de enviar un grupo importante que van en 2 semanas en 32 estados de México para sacar informes, no es realmente lo más, yo diría, relevante. Esta vez ellos decidieron de cambiar y enviaron 2 expertos muy profesionales. Yo conozco al menos uno de ellos desde ya años de trabajo y se fueron a discutir con las autoridades, con los partidos políticos, con las ONGs que trabajan como observadores y sacaron su informe para su autoridad propia. Y este sería interesante, ¿no? Además de decir que puede hacer el IFE, etcétera, que no es a este nivel, a mi juicio, lo más importante. Lo más importante sería de ver qué recomendar a su organización. A sus propias. ¿Qué temas le interesaron a la Unión Europea observar, don? Todos, pero básicamente lo que ellos, porque no hablo en su nombre, porque no estoy en esta posición, pero de los comentarios, ellos están interesados, como todo el mundo, sobre cómo el IFE maneja el tema de los medios de comunicación y cómo finalmente maneja el tema de del financiamiento, asegura el financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque este es del interés de Europa. Hoy en día la tendencia en Europa es también la tendencia hasta en financiamiento público de los partidos políticos y de los candidatos. Entonces, de aprender de la experiencia de México sobre este tema, lo va a servir muchísimo. En el mundo se está discutiendo más o menos los mismos temas, medios de comunicación y recursos. En cierto mundo. En los Estados Unidos no hablan de la fiscalización porque es una economía de mercado completamente libre. No se habla de propaganda negra porque tú tienes que asistir a las próximas elecciones, campaña electoral en los Estados Unidos para decir que finalmente este tema no es relevante para un país como los Estados Unidos, ¿no? La propaganda negra, la propaganda negativa, todo yo diría, no es relevante. Pero en Europa sí, porque en Europa se constituye ahora una figura que es el partido político como una entidad pública importante. Sí sigue la figura, por ejemplo, del candidato independiente, pero no hay candidato independiente que puede ganar sin el apoyo de un partido político. Y ahora ya se van a discutir de este tema. Y la reglamentación sobre el tema de medios de comunicación también está cambiando. Y por eso que a ellos les interesa de ver cuál es la experiencia de México en este campo. Y me parece lo más normal para profesionales, porque yo voy a un lugar para aprender lo que puede ser útil a mi país. No es para, yo diría, a complacer a los que me invitan, para decir, ellos, por eso que lo que dice Rafael es muy importante. Ellos vienen de más regiones, son profesionales. ¿Y por qué vienen? Porque gastan dinero, porque gastan su tiempo para aprender algo para servir a su país.
Y yo creo que este es la lección que yo veo más que el 94. El 94 era otra tipo, coyuntura, como tú decías. Coyuntura, mantener la paz, la estabilidad, con su presencia como prevención, como disuasión, pero ahora ya vamos a lo negocio real, ¿no? Estamos compartiendo temas de interés. ¿Qué nos dijeron los universitarios sobre este tema? ¿Cuál es la importancia de los visitantes extranjeros en las elecciones? Esto nos respondieron, regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Creo que no debería de ser porque pues no son extranjeros, o sea, realmente no saben que estén un mes o 2 meses, no saben realmente lo que pasa aquí. No creo que tenga muchísima relevancia su visita. Nada más, los que nos deben de importar somos los mexicanos, nada más. Ven desde otro punto de vista las cosas que las vemos aquí en México desde otra forma, ¿no? Sería importante porque así, renovarían lo que es el sistema, habría diferentes opiniones y todos podríamos, digamos que, saber qué es lo que traen a nivel extranjero hacia el país. Se pueden enterar de todos los problemas que hay dentro del país y pues así darse una idea de cómo está aquí México. Muy importante pues para constatar cuál es el nivel de democracia que se tiene en México. Para que vigile, ¿no? Que se lleve conforme al derecho y que de igual forma ellos estén conscientes de lo que se está llevando en México. Yo creo que es muy importante porque así nos dan la perspectiva que el mundo tiene de México. Es importante tener jueces del extranjero para que ellos no puedan validar o no validar lo que es la elección en México. Pues que vean y que aprendan el modo de que cómo en México se realizan las elecciones, cómo estamos haciendo, cómo elegimos a nuestros gobernantes. Es dar una visión al extranjero que cómo se está llevando a cabo las elecciones, ¿no? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Nos dicen algunos de nuestros entrevistados, validan las elecciones, y alguien más nos dijo por ahí que puedan constatar que están apegadas a derecho. ¿Qué papel juega el tema de la justicia en la observación internacional, Rafael? Bueno, es un papel sumamente importante, pero antes déjame una reflexión sobre lo que acabas de comentar. Dejar claro que ellos no vienen a validar la elección ni a certificarla. Ellos vienen a acompañarla y a conocer cómo hacemos las cosas. ¿Por qué es importante subrayar esto de que no validan las elecciones? Porque quien valida la elección aquí es la autoridad mexicana. Quien hace la elección somos los mexicanos. Ellos vienen a acompañarla y a conocer cómo lo hacemos, lo que les platicaba hace un rato, y algunas de estas cosas, bueno, llevarlas a su país y adaptarlas a su sistema electoral. Porque, por ejemplo, esta mesa se ve bien aquí, pero no necesariamente en todos lados se ve bien esta mesa. Podemos tener mesas en todos lados, pero no esta mesa en todos lados. ¿Me explico? Si efectivamente los visitantes extranjeros aprenden del modelo mexicano y se llevan cosas para aplicarlas, ¿por qué para los mexicanos, por qué para el gobierno mexicano, por qué al Instituto Federal Electoral debe importarle la visión que tiene el extranjero sobre lo que aquí se realiza y cómo se realiza? Porque al final del día son comentarios de gente con experiencia, y hablo de quienes organizamos elecciones. Así como nosotros recibimos, también nosotros recibimos invitaciones y vamos a otros lados. Entonces, ellos tienen una visión más técnica de lo que se puede hacer y hasta dónde son los alcances de una autoridad electoral. Ellos entonces no te van a decir, no, en lugar de tener una mampara de plástico o una urna de plástico, hazla de madera. Te van a decir, ok, bueno, yo creo que tu mampara está bien, pero en lugar de una cortinilla que se abra por en medio, una cortinilla que tenga dos agujeros, meta la cabeza del elector por uno y mete por abajo la papeleta o la boleta por otro, así que no le puede sacar fotografía, o si va el niño no puede ver por quién votaste. Ese es por un ejemplo. Ahora, en materia de justicia, Rafael, ¿es un tema importante? Sí, claro que es un tema importante, porque así como ya pasó la parte administrativa, ahora viene la parte jurisdiccional. Curiosamente, la mayoría de las autoridades electorales del continente
se llaman tribunal. Hacen funciones administrativas y jurisdiccionales, pero el nombre es tribunal. Pues está fusionado una especie de IFE con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una sola instancia. En una sola instancia, salvo los casos de Colombia, Chile, ahora República Dominicana y México, todos los demás tienen una sola autoridad electoral y en la mayor parte de los casos se llama tribunal. Y es una parte importante porque también es compartir experiencias y compartir conocimientos, la forma en que el tribunal va analizando todas y cada una de las pruebas que los partidos están presentando para, en algunos casos, pedir que se vuelvan a llevar a cabo las elecciones, o en fin, los diferentes juicios que están presentando los partidos. Entonces, es una forma también de cómo se dictamina, de cómo un procurador de justicia, un juez, magistrado en este caso, analiza y cómo es que emite una resolución sobre esas pruebas. Don, el tema de la justicia. Tres comentarios cortos. Uno es que Rafael tiene toda la razón de insistir sobre el hecho de que los que validan, los que certifican la justicia de las elecciones son las autoridades legales en México. Y este es un principio que yo diría que tenemos que subrayar. ¿Por qué? Porque los observadores nacionales o como los visitantes extranjeros, ¿qué hacen? Es de observar cómo las autoridades cumplen con su ley y no con la ley de, yo diría, de cierto de gobierno, ¿no? Que lleva a algo para decir, oye, en mi país se hace así. No, usted observa cómo las autoridades observan y cumplen con la ley electoral en México, con la Constitución mexicana. Me parece importante de subrayarlo de una vez. Uno. Que no se confunda la actividad, es decir, lo que nos comentaba, el ciudadano viene a validar, es decir, eso no ocurre y que quede claro. Absolutamente. Desde siempre trabajamos con este principio, ¿no? De que la validación, la certificación solo son las autoridades legales en México, punto. Y en todos los países, igual, no es que únicamente en México, ¿no? En todos los países, pequeños o grandes, sigue la misma regla. En segundo punto, efectivamente, yo diría, el proceso electoral es un proceso legal. Es que todo pasa por la ley, que la definición de quién tiene el derecho de votar no es el IFE que lo define. Es la ley electoral, el tribunal que lo certifica. El proceso legal el proceso electoral es un proceso legal. Por eso que efectivamente la justicia electoral es importante, pero que no se piense únicamente la justicia después de la controversia electoral. La justicia empezó ya hasta cómo tú cuentas. ¿Cuál es el boletín válido o no válido? Es la ley que lo define. Cada paso que se da es porque tiene que estar apegado a una norma específica, quiénes votan, quiénes no, en dónde votan, con qué papeleta, etcétera, etcétera. Etcétera. Este es un problema de ley, ¿no? Por eso que el tema es importante y por eso que la justicia es completamente, yo diría, mezclada con la administración pública. Lo que en tercer punto, efectivamente, la justicia en este sentido de que controversia, ¿quién lo arregla? Yo diría, es complicado, ¿no? Pero de manera general, de manera, yo diría, casi filosófica, ¿no? Es que las elecciones dividen. Tú tienes alguien que gana, alguien que pierde. Y la sociedad está dividida entre los que votan para un candidato y los que votan para otro candidato. Aquí en todo el mundo. En todos los lados. ¿Quién lo va a reconciliar
la sociedad después de las elecciones es la justicia. Es que la justicia decide ya quién gana, y tú puedes también notarlo, de que el ganador siempre dice: yo gano y yo voy a ser el presidente, la presidenta o de todo el municipio, de todo el estado o todo el país. No es yo soy presidente de un grupo. Y ¿por qué? Porque la ley lo ha dado esta posición, y la ley lo comanda también, lo ordena de hacer la reconciliación del cuerpo social, ¿no? Y en este sentido yo diría, sí es importante el tema de la justicia, pero de este punto de visión, y yo creo que es muy importante en México que las autoridades electorales, como el IFE, que organiza elecciones, y el Tribunal Electoral, que lo valida y decide sobre los resultados, sean instituciones encima de la polémica, encima de la controversia, porque ellos son los garantes, finalmente, en tribunal, el IFE, garante de lo que se llamaría la certeza de estas elecciones. ¿No? Este es mi... en otros países, eventualmente no tienes una figura independiente de la justicia. Si tú vas, por ejemplo, en Holanda no hay un tribunal electoral, como el de no México. Hay impugnación, porque lo que deciden las autoridades electorales ya es definitiva. Y dicen, ¿para qué nos vamos a ¿No se pueden conformar un partido en Holanda? No, no existe. Ahora están pensando a mirar a la experiencia de México. Pero hace 2 años yo lo pregunté, pero dije, ¿para qué tenemos una instancia? En Inglaterra, tú sabes que la tradición es que se anuncian los resultados, el ganador y el perdedor en la misma conferencia de prensa. Yo lo pregunté al presidente de la Comisión Británica, ¿no?, Electoral Británica, dice, ¿de dónde viene su tradición? ¿No? Dice, de 1215, ¿no? De la Carta Grande, la Carta Magna. De este tiempo. Hay una tradición diferente y la justicia no interviene en este campo porque no es necesario. Yo diría, son ejemplos de que no es siempre algo, yo diría, permanente, es algo que depende del contexto, pero lo que es absolutamente permanente en todos los países es que el proceso electoral es un proceso legal. Sí, que esté apegado a derecho, que se cumpla cada norma. Cada norma del país, ¿no? Y los que observan el proceso tienen que tenerlo en visión, esta particularidad, y que respeto a la ley nacional, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión, Rafael? Y no quiero llegar a este último punto sin que le digas rápidamente a nuestro auditorio que también el IFE observa. Sí. También, así como nosotros recibimos visitantes extranjeros, también autoridades electorales de otros países u organismos internacionales nos invitan a presenciar elecciones. Hemos presenciado 110 elecciones en más de 25 países, casi 30 países de 4 de los 5 continentes. Solo no hemos estado en Oceanía. Y es interesante, pero a la vez son experiencias, y hablo aquí a título personal, experiencias incluso de vida. Por ejemplo, tuve la oportunidad de presenciar las elecciones en Haití en noviembre de 2010, y el hecho de que uno esté, no sé, a las 5:30 de la mañana viendo cómo la gente está ávida de votar porque no se le puede dar otro calificativo, a pesar de que, bueno, viven en una situación bastante difícil, precaria incluso, pero a ellos les importa ir a votar, ir a expresar qué es lo que ellos prefieren para que su país sea gobernado y salgan adelante del problema. Eso creo que es de las experiencias más importantes, o por lo menos, insisto, a nivel personal, las más llenadoras
a nivel en esta parte de la participación del IFE en otros países. Y vaya, así como nosotros vamos a recibir informes, también cuando vamos a estas misiones formamos parte de las reuniones de evaluación que se hacen, y ahí un poco compartimos lo que fue nuestra vivencia, pero también haciendo una relación comparada con lo que es la vivencia mexicana, la experiencia que tenemos acá en el IFE. Esto no queriendo decir que lo que hacemos aquí es lo mejor y todos deben de hacer lo mismo que nosotros. No, buscando más bien, por ejemplo, pudieran hacer algo para mejorar en este aspecto y pudieran tomar en cuenta estos y otros consideraciones. Tu conclusión, don Nguyen, observar y ser observado, la colaboración entre México y el resto del mundo en materia electoral. Yo creo que es una necesidad ahora, porque por dos razones. La primera es que ya los países saben organizar elecciones. No es que es un país pobre o es un país rico, pero ya desde los años 90 saben lo que llamamos nosotros, saben organizar la primera generación de elecciones. ¿No? En este sentido, yo diría, llegamos a una nueva etapa, la etapa de elecciones mucho más sofisticadas. Y en este sentido, la segunda razón es que una elección más sofisticada es una elección donde se debe inventar formas nuevas para cumplir con las reglas de equidad, las reglas de, yo diría, de consolidación de la credibilidad de las elecciones. Y en este sentido, la experiencia internacional es absolutamente indispensable. O sea, nadie tiene más complejo en todo el mundo. Tú sabes, en la literatura especializada, siempre se dice en sufragio universal incumplido. ¿Por qué? Porque tenemos, le doy un ejemplo, un ejemplo. En el mundo hoy en día, hace como ya las estadísticas de hace 10 años, tenemos como 150 millones de personas que viven afuera de su país, de origen. Ahora, ¿cómo organizar el voto de los que viven al extranjero? México empezó esta reflexión en 96 y en 2006, 10 años después, los mexicanas que viven en el extranjero pueden votar. Esta experiencia lo necesita Nicaragua, lo necesita en Salvador, lo necesita Haití, lo necesita... Estamos interconectados, estamos compartiendo. Y todo el mundo está buscando cómo se hace para garantizar este derecho político de los conciudadanos que viven afuera. Y este es algo que no existía en el siglo pasado, o que no llegó a la conciencia política hace 50 años. Y hoy es hoy es un tema. Y este, yo diría, es un ejemplo de 10 que se puede dar de que la importancia de un intercambio de experiencia, de un intercambio de yo diría, de práctica, para satisfacer finalmente un deseo más y más importante de la población de que se garantiza su derecho fundamental. Te agradezco mucho, don Nguyen, experto internacional en materia electoral. Gracias, Rafael Rivapalacio, director de Enlace y Política Internacional del Instituto Federal Electoral. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y hasta la próxima semana.